Mi suegra no me bajaba de piruja y de mala mujer. Y cuando ella enferma de cáncer, su hijo no solamente me abandona a mí y a mis hijos, sino que también abandonó a su mamá en fase terminal y a mí me toca hacerme cargo de la señora en sus últimos días. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Me casé con mi ex esposo cuando yo tenía 17 años y él 22. Y me casé porque quedé embarazada. En cuanto mis papás se dieron cuenta que yo estaba embarazada, lo primero que me dijeron es, te vas a casar. Ese cabrón se tiene que hacer responsable sí o sí. Así que ese mismo día que yo les dije, ellos fueron a hablar con los papás de mi ex esposo. Mi suegro desde un principio dijo que él sí estaba de acuerdo en que nos casáramos y que su hijo se hiciera responsable, que si habían dado metiendo las manos, también se tenía que responsabilizar. Pero mi suegra desde un principio dijo que ya no estaba de acuerdo, que qué tal que no era el único muchacho en el que yo me había metido, que le aseguraba que sí era su nieto, que de seguro yo había andado de buscón y de ofrecida con su hijo, y que si estaba embarazada era mi culpa, que porque el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y además dijo que ya no tenía espacio para meterme ahí en su casa, y mucho menos para darle de comer a una persona más. Mi papá y mi suegro se terminaron arreglando para arreglar las cosas de la boda súper rápido. No querían que se me empezara a notar la panza. Y como mi suegra no me quería en su casa, pues mis papás nos prestaron una casa que estaba cerca de la de ellos. Y también le dieron trabajo a mi ex esposo porque él no hacía absolutamente nada. Así que nos casamos y cuando mi hijo el más grande tenía ya 3 meses, vuelvo a quedar embarazada. En este tiempo fallece mi suegro. Recuerdo yo ya estar a punto de parir cuando estábamos en el funeral. Fallece mi suegro y mi suegra me empieza a tratar 1000 veces peor. Todo el tiempo se la vivía en nuestra casa. Y siempre se la pasaba haciendo comentarios de que yo andaba de piruja. Le decía a su hijo que si estaba seguro que los niños eran de él, que porque ni siquiera se parecían, que yo era un inservible, una buena para nada, que no hacía nada bien. Se la pasaba criticando todo lo que hacía, comida, que hacer, todo. Le decía a su hijo que se buscara una mujer de verdad. Incluso le llegó a decir a su hijo que me pegara, cosa que sí pasó en varias ocasiones. Pero yo por pendeja no decía absolutamente nada, nunca les decía nada a mis papás. No sé si me daba miedo o vergüenza o no sé qué decirles porque no quería que supieran la situación por la que yo estaba pasando, así que me aguantaba todo. Incluso cuando yo llegué a traer golpes, mi suegra ni siquiera me dejaba salir de la casa porque pues qué iba a decir la gente de su hijo si sabían que me pegaba. Así que mi matrimonio se convirtió en un completo infierno y cuando yo ya tenía 6 años de casada, a mi suegra le detectan cáncer en el estómago. Y como su hijo no quería acompañarla a la quimioterapia ni a las consultas, pues a mí era la que me tocaba andar con ella para todos lados. Los gastos se comenzaron a hacer más fuertes y eso que la quimioterapia mi suegra la tomaba en el seguro. Así que mi ex esposo todo el tiempo se la pasaba quejándose de que no había dinero para nada. Y es que en ese tiempo él comenzó a andar con una muchachita y ahí se le iba el dinero. Y yo sabía que andaba con ella, incluso la llegó a meter a la casa. Cuando mi suegra supo que su hijo estaba teniendo una aventura y que andaba con una muchachita mucho más joven que yo, lo primero que hizo fue aplaudírselo y decirle que ojalá que esta mujer sí le saliera buena, no como yo. Él era tan descarado y yo tan pendeja que en varias ocasiones llegué a permitir que metiera a la muchacha a mi casa y ella se quedara a dormir ahí con él. A mi suegra le hicieron 2 rondas de quimioterapia y cuando terminaron le hicieron los estudios que normalmente le hacen para revisar que no hayan quedado tumores o que no se haya expandido más el cáncer. Y en el seguro le dicen que no hay nada más que hacer, que el cáncer se le expandió a otros órganos, que ya no solamente estaba en el estómago. Así que le dijeron que ya no podían hacer nada más y lo único que hicieron fue estarle dando medicamentos para mantenerla más cómoda. Pero claro, después de eso, ella se siguió deteriorando poco a poco. Llegó un punto en el que ella ya estaba muy mal, se le tenían que hacer como tipo papillas para que ella estuviera comiendo. Ya no tenía fuerzas para ir ella sola al baño, así que a mí me tocaba estarle cambiando los pañales. A mi ex esposo le valía madres, él seguía con su aventura, incluso muchas veces yo tenía que pedirles dinero prestado a mis papás para comprarle los pañales o las cosas que necesitara la señora. Porque todo lo que ganaba mi ex esposo se lo gastaba con la muchacha con la que andaba. Incluso había días en los que yo solamente iba a la casa de mis papás a comer, porque no teníamos nada en nuestra casa. Para este punto mis papás ya sospechaban y me empezaban a preguntar qué estaba pasando, pero yo siempre le echaba la culpa a la enfermedad de mi suegra y decía que pues en eso se iba el dinero y que por eso no nos estaba alcanzando. Cada vez se hacía más frecuente que mi ex esposo no llegara en las noches a dormir. Incluso había días en los que mi papá me decía que él no se había parado a trabajar. Eso se hizo cada vez más frecuente y llegó un día en el que ya no regresó a la casa. Yo le marcaba el teléfono, no me contestaba, parecía que me tenía bloqueada. No me contestaba los mensajes de WhatsApp, no me contestaba por Facebook, no me contestaba por ningún lado. Llegó un punto en el que yo me di cuenta que él ya no iba a regresar. Mi ex esposo tenía una hermana, así que yo después me comunico con ella porque su mamá cada vez necesitaba más cuidados, más atenciones y eran más gastos. Pero al yo decirle esto, ella me dijo que ella no tenía manera de ayudarme, que ella no podía llevarse a su mamá, que ella no tenía espacio en su casa, que ella tenía a sus hijos y que no podía hacerse cargo. En una ocasión le llevé de comer a la señora a su cama
y cuando le llevé, probó la comida y me aventó literal el plato de comida a la cara. Me dijo que eso estaba asqueroso, que eso no servía, que yo ni siquiera para hacer un plato de comida servía. En esa ocasión yo le dejé a la señora las cosas súper claras. Le dije que su hijo se había largado y que seguramente no iba a regresar, que mis papás nos estaban manteniendo tanto a mí como a mis hijos como a ella, y que yo no iba a estar aguantando ni sus desplantes ni sus groserías, porque era una persona tan grosera y tan mala persona que ni siquiera su propia hija la quería con ella. Y la señora en ese momento se quedó callada y comenzó a llorar. Ese día la señora se puso muy mal y empezó a decir que la llevara a su casa y que la dejara morirse ella sola, que ella no tenía ganas de estar conmigo. Mis papás me estaban insistiendo para que yo me regresara a vivir con ellos y así ellos poder ayudarme más con mis hijos y yo poder empezar a trabajar. Pero yo les dije a mis papás que yo me estaba haciendo cargo de la señora y que yo no quería dejarla sola. Que fuera como fuera, pues era la abuelita de mis hijos. Mi papá obviamente estaba molestísimo con mi ex esposo, estaba molestísimo con la señora porque él ya había visto cómo se había comportado conmigo. Entonces él también me decía, pues es que llévala ya a su casa y tú avísale a su hija y ella sabrá si va o no va por ella. No es tu responsabilidad. Para este punto, la señora ya estaba muy decaída, ella ya no quería comer, ya no quería tomarse sus medicamentos, ya vomitaba muchísimo, incluso en algunas ocasiones vomitaba sangre. Así que yo platiqué bien con mis papás y ellos me dieron la oportunidad de llevarme a mi suegra con ellos a su casa. La señora obviamente no quería, ella se negaba por completo, ella decía que ya no se quería ir de arrimada, que ya no quería ir a ver caras. Pero yo le dije que se fregaba, que yo no le iba a ir a botar nada más a su casa como si fuera alguna cosa y dejar ahí a ver cuándo se moría. De que nos fuimos a la casa de mis papás, la señora a lo mucho duró otras 3 semanas y falleció. Ella nunca sintió ningún remordimiento de cómo se había portado conmigo, nunca me pidió una disculpa, jamás me agradeció nada de lo que había hecho por ella. Incluso cuando la señora ya estaba a punto de fallecer, entre las últimas cosas que me dijo fue que si regresaba a su hijo, que por favor lo aceptara conmigo, que lo recibiera, que porque él era un buen hombre, nada más que estaba confundido y que al final de cuentas yo era su esposa, yo era su mujer y yo lo tenía que aceptar. Me dijo que mi deber como su mujer era perdonarlo, y más porque era el padre de mis hijos, y sino qué ejemplo les iba a dar a esos pobres niños que van a crecer sin su padre. Incluso me insistía en que lo buscara para que regresara conmigo. Yo le dije a la señora que yo lo sentía mucho, que yo no iba a poder cumplir su última voluntad, que su hijo no se había portado bien conmigo y que no se merecía ni siquiera llamarse padre de mis hijos. Incluso yo le dije que a mí se me hacía increíble que ella siguiera pidiendo por él, a pesar de que él también la había abandonado a ella, no solamente a mí. Data adicional, el vato sí regresó como 6 meses después, pero esta chava sí lo mandó a la chingada.